Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos aquí en Wisconsin, en la ciudad de Milwaukee. Estamos en el Consulado de México y estamos con la embajadora Claudia Franco para platicar sobre todo de qué hace el consulado aquí, cuánto tiempo tiene y que nos cuente de las características que tiene la comunidad mexicana aquí en Wisconsin, que uno esperaría que no fuera tan grande, pero la verdad es que lo que he encontrado aquí es una gran sorpresa. Embajadora, muchas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Y vamos a comenzar por lo primero. ¿Cuánto tiempo tiene este consulado? Con mucho gusto, Stephanie. Gracias por la entrevista, por la oportunidad de platicar. El consulado abrió sus puertas en 2016. Ujú. Somos un consulado relativamente joven dentro de la red consular de México en Estados Unidos. Fuimos el consulado número 50 en su momento, ahora ya tenemos 53 consulados en Wow. todo Estados Unidos. Y se abrió a petición de la comunidad. Es cierto que Wisconsin puede no sonar a una audiencia mexicana como un estado importante en términos de comunidad mexicana, y sin embargo fue la propia comunidad mexicana la que solicitó, la que hizo saber al gobierno de México cuál era su importancia aquí, cuáles son sus necesidades, y de ahí la decisión de abrir el consulado. Ok. Entonces, tenemos un número importante de mexicanos aquí. ¿Cuántos mexicanos hay en Wisconsin? El censo de Estados Unidos registra más de 300,000. Ok. Más de 300,000. Además, dentro de la población latina son sobre todo mexicanos. Esos más de 300,000 están repartidos en todo el estado. Sin embargo, el área de Milwaukee, el área de Madison, que son dos concentraciones urbanas importantes del estado, concentran la mayor parte de esa población. De hecho, en Milwaukee ya el 20% de la población son latinos. Y si tomamos en cuenta que aproximadamente 7 de cada 10 latinos son mexicanos, pues esa es la importancia de la población mexicana aquí en Milwaukee. Wow, y ha crecido muchísimo, ¿no? Porque antes este consulado no existía y se atendían con los consulados que estaban en Minnesota y en Milwaukee. ¿Y cuál es el perfil de mexicanos que llega aquí a Wisconsin? Los mexicanos que llegan, pues son sobre todo jóvenes. Vemos familias que vienen a trabajar. También cuando inició la migración fuerte de mexicanos acá en el estado, que fue como a mediados del siglo pasado, eran familias trabajadores de la manufactura, de los servicios, de la construcción, es lo que vemos mucho el día de hoy. Pero así como se puede intuir de lo que acabo de decir, pues hay varias generaciones de mexicanos ya en el estado. ¿Cuándo llega la primera generación de mexicanos a Wisconsin? Pues es difícil saberlo. El censo de Estados Unidos, me parece, inició con el conteo, digamos, en el siglo XX, pero hay fuentes de la propia Milwaukee que dicen que los mexicanos estuvieron aquí en el auge manufacturero del cambio de siglo, es decir, iniciando el siglo XX ya se veía una población mexicana cada vez más presente en el estado. Hay historias muy bonitas, dicen que el mexicano más conocido en ese entonces no era un trabajador del puerto o de alguna fábrica como podría uno pensar, sino un músico. Así que esa presencia ha sido diversa, añeja, y tiene raíces muy fuertes en el estado. Después hubo otra oleada importante en los 90, fines de los 80, principios de los 90. Y esas familias son las que ahora están llenando el vacío que va dejando la población no latina en Milwaukee y en el estado. Acabamos de tener un evento a fines del mes pasado con presencia del alcalde Cavalier Johnson de Milwaukee, y él decía: hay que reconocer que sin la población latina en Milwaukee no estaríamos creciendo en términos poblacionales, sino al revés, encogiéndonos. Y él da la bienvenida a esa población en el sentido de que son manos para los servicios, son consumidores, perdón, son usuarios para los diferentes
servicios que brindan a la población, y son niños en las escuelas, son maestros, son músicos, son abogados, son de todo, ¿no? Claro, ¿no? Hay una diversidad total. ¿Y llegan de algún estado en particular o llegan más como de ciertas regiones de México? Pues el punto de vista del consulado tal vez no es comprensivo, ¿no? Pero lo que podemos ver nosotros aquí en el servicio que brindamos todos los días a la comunidad es que hay una predominancia quizás de algunos estados como Veracruz, Oaxaca, Estado de México. Hay una población importante del Estado de México. Guanajuato fue muy importante, ahora quizás en un cuarto o quinto lugar. Puebla y Jalisco también. Hay muchas personas emprendedoras acá en Wisconsin de origen jaliscienses. Pero Hay de todo, sí, es lo que estoy viendo, que hay una comunidad que cada vez crece más. Y bueno, parece que la realidad de los migrantes aquí es muy diferente a la que pudieran experimentar en los estados fronterizos. ¿Cómo los reciben los residentes de Milwaukee cuando llegan los migrantes? ¿Los tratan bien o hay quejas de maltrato, de racismo, de discriminación laboral o todo fluye? no, bueno, no es una situación donde podamos generalizar fácilmente, digamos, ¿no? Hay una necesidad de mano de obra evidente en el Estado. La tasa de desempleo en el Estado es bastante baja y eso hace que el trabajo mexicano sea bienvenido, mexicano y de otras nacionalidades, en su mayoría. Ahora, no quiere decir que no haya abusos laborales, que no haya instancias de discriminación laboral y otra, pero también hay una comunidad latina fuerte, acogedora, a la que pueden recurrir los recién llegados, y al consulado, desde luego, ¿no? El consulado por eso tiene un reto especial en términos de esa diversidad de la población. Atendemos desde el profesionista, que ya es una jueza en la corte y que tiene niños nacidos acá y quiere registrarlos como mexicanos, hasta el recién llegado que no encuentra su acta de nacimiento y necesita alguna identidad para funcionar en esta sociedad, ¿no? Entonces es un estado donde la diversidad de la comunidad plantea también retos distintos al consulado. Pero dentro de esos retos habrá algunos que resalten. O sea, ¿cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan migrantes que acaban de llegar a Wisconsin, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo más inmediato es el idioma, desde luego. Usted puede hablar incluso con personas que ahora tienen un rol de liderazgo en la comunidad, que cuentan que a pesar de que habían estudiado algo de inglés en México, llegan aquí y se enfrentan a una situación en la que no entienden lo que les están hablando, ¿no? Eso considerando personas que estudiaron inglés. Ahora imagine las personas que no tuvieron esa preparación o incluso grupos indígenas. Hemos detectado números no muy importantes, pero sí hay comunidades que hablan lenguas indígenas mexicanas en Wisconsin Okay. y que hablan poco español incluso. Entonces yo diría que el idioma es una primera barrera. También hay situaciones de discriminación, desafortunadamente, y de abuso. Por eso el consulado pues tiene esa labor, digamos, de difusión de lo que son los derechos de los mexicanos aquí, sin importar su condición migratoria, y las alianzas que hacemos con organizaciones de defensa de esos derechos y de agencias del gobierno del estado o del gobierno federal que también tienen por misión la defensa de esos derechos y el combatir esos abusos. Y así como hay temas difíciles, pues supongo que también ha de haber temas muy buenos, o temas que inspiran. ¿Cuáles son los casos más inspiradores que le ha tocado presenciar en su tiempo como cónsul? Bueno, yo creo que siempre es muy satisfactorio. Yo estudié relaciones internacionales y mi especialidad es política de Estados Unidos. Siempre es muy satisfactorio estar en una oficina de servicio como es el consulado,
porque el efecto de lo que uno está haciendo bien, espero, la mayoría de las veces, se siente inmediatamente en esa persona que vino a buscar nuestro apoyo y nuestra ayuda, nuestros servicios. Entonces, esa es una gran satisfacción. Casos de protección, yo creo que a eso se refiere usted cuando dice casos satisfactorios. El consulado está básicamente dividido en tres: documentación, protección, comunidades. Además hacemos otras cosas, pero ese departamento de protección es muy importante. Es el que se encarga de asesorar a la comunidad respecto a lo que son sus derechos y también acercar a la comunidad al apoyo jurídico que pudiera necesitar. Además, es un nodo, digamos, el Departamento de Protección, que se encarga de conectar a esta persona que necesita nuestro apoyo con su familia y con servicios en México, y también tomando en cuenta pues los intereses que pueda tener aquí en Wisconsin. Por ejemplo, estaba rentando un cuarto y el casero está dándole problemas, pero el señor o la señora tiene problemas de salud y necesita regresar a México, se acercó a nosotros, o alguna de estas organizaciones con las que tenemos una relación nos refirió el caso. Y pues nosotros hay que ver, bueno, quién es esta persona, asegurarnos que es mexicana, localizar a su familia o a sus amigos o a las personas que puedan ayudarla en México, ubicar el hospital cerca de la población donde se va a repatriar, donde van a atender su padecimiento. Y respecto al casero aquí, pues asesorar, acercarlo con uno de los abogados que trabajan con nosotros. Hay abogados consultores, hay otros abogados que forman parte de programas de defensoría, para darle ese apoyo integral. Para mí lo más satisfactorio es ver que esta persona en una situación de vulnerabilidad ya está en México y que concluyeron las gestiones del consulado exitosamente. Tenemos un excelente equipo, no somos muchos, pero sí somos muy dedicados. ¿Cuáles son los vínculos que tiene Wisconsin con México? Porque no es el primer estado en el que piensas cuando te estás enfocando en la relación bilateral. Hay mucho comercio, tiene mucha influencia la comunidad mexicana por acá. Yo creo que la comunidad mexicana está enfocada sobre todo al mercado interno, al mercado latino. Es ahí donde vemos la presencia de negocios muy fuertes, de supermercados, de servicios, de construcción. Yo creo que ahí hay una presencia de emprendedurismo mexicano fuerte. Y en términos de comercio bilateral, si bien Wisconsin es, yo creo, un socio comercial del país México, relativamente menos importante que un Texas o un Arizona, o un Florida o un California, sí somos un factor de comercio y prosperidad importante para Wisconsin. Es decir, si su primer socio es Canadá, el segundo es México en términos de comercio exterior. Y Wisconsin es un estado manufacturero. Sus exportaciones tienen que ver con aparatos electrónicos especializados, sistemas de calefacción, las fábricas, etcétera. Entonces, somos un socio interesante para ellos en términos comerciales. O sea, nos pasa al revés, ¿no? Con California y Texas, ellos son más importantes para nosotros que tal vez nosotros para ellos. Para Wisconsin, somos más importantes nosotros que tal vez Wisconsin en sí para nosotros, por el volumen de nuestro comercio, ¿no? Nosotros como país es mucho más grande que la participación de Wisconsin, pero para Wisconsin sí, como destino de sus exportaciones, somos el segundo más importante después de Canadá. Qué interesante. ¿Y hay alguna industria, por ejemplo, que sobresalga en el comercio entre Wisconsin con México? Pues lo que yo he conocido de primera mano tiene que ver con la industria de autopartes. Hay inversiones mexicanas aquí para partes de exportación y armado de automóviles en México. También hay inversiones fuertes de compañías globales de Wisconsin en México: Johnson Controls,
Milwaukee Tool, que son empresas que hacen, como decía, sistemas avanzados para edificios o para vehículos, para fábricas. Entonces es un comercio diversificado, pero también sofisticado. No estamos hablando de productos agrícolas, por ejemplo. Ok, sí, se sale un poco del rango. ¿Y cómo está la comunidad en términos de, pues, nacionalidad, ¿no? Hace algunos años eras o mexicano o eras estadounidense. Y aquí con lo que nos comentaba que hay muchos mexicanos que ya llevan generaciones por acá, tenemos muchos mexico-estadounidenses, por decirlo así, hay muchos con doble nacionalidad por aquí. Yo creo que sí, y lo digo así tentativamente porque lo que podemos hacer aquí en el consulado es observar respecto a nuestros usuarios, pero no es una pregunta que hagamos, ¿no? Hay requisitos para los trámites, por ejemplo, si este connacional viene y dice quiero registrar a mis hijos nacidos en Estados Unidos, bueno, pues necesitamos el acta de nacimiento del niño o niña y necesitamos la identificación de esta persona como mexicano y de la pareja también, ¿no? Pero no necesariamente nos enteramos de cuál es su situación migratoria en Estados Unidos. ¿Hay algún porcentaje estimado que este trámite represente de todos los que hacen? Porque De hacen los que muchísimo. hacemos, pues no hay un estimado, pero yo podría decirle que de las 7, 8 ventanillas que tenemos, una de ellas se dedica 100% a este registro de nacimiento. Ok, entonces sí es un tema importante para que haya, pues, Es un un, indicativo, ¿no? un indicativo claro que es cada vez más frecuente que haya personas con doble nacionalidad. Y por último, me gustaría preguntarle, ¿cómo se puede definir a la comunidad mexicana en Wisconsin? Porque nosotros allá en México queremos ponerle una cara a los mexicanos que están aquí en Wisconsin. ¿Cómo se puede describir a esa comunidad? Pues yo creo que lo más importante es el trabajo. Es una comunidad muy trabajadora, desde la población joven hasta los mayores. Eso lo vemos aquí en los trámites también. Las personas mayores de 70 años y todavía están empleadas, así nos declaran, ¿no? Es muy trabajadora, realmente es una población muy metida en lo que está haciendo y con muchas ganas de trabajar y de ascender y de progresar y de enviar dinero a sus familias en México. Pero también es una población muy diversa. Ok. Es una población en promedio, yo creo, bastante joven, una edad promedio entre 25 y 30 años debe ser, pero diversa en el sentido de que están ocupados en todas estas actividades y que están pues muy pendientes de lo que es el crecimiento de su comunidad en Wisconsin. Ok. Y dentro de estos miembros de la comunidad, porque siempre andamos buscando casos que nos inspiren, ¿no? Historias de éxito de personas que dejaron pues todo atrás para construir algo nuevo. ¿Hay algunos casos de éxito que nos pudiera compartir para inspirar a los mexicanos que nos están viendo o aquellos que ya están en Wisconsin y que todavía no sepan qué hacer? Bueno, son casos, yo creo, sobre todo interesantes para una audiencia mexicana, porque aquí son muy conocidos. Mexicanas como Dinora Márquez, que es una directora del programa de cuerdas de Latino Arts, prepara a muchachos y a niños en la música, además de sus estudios regulares, pero son tan buenos músicos que después de 20 años ella ya ha llevado a estos músicos, diferentes generaciones de música mexicana, además, a la Casa Blanca en 2 ocasiones, en las artes, en los negocios, eh, Lupita y Luis Montoto en la ciudad de Madison. Han hecho crecer de manera muy importante el negocio de radio que tienen estaciones allá, se llama La Movida, este programa, que además hace un servicio a la comunidad muy importante por los temas que trata en sus radiodifusiones. Y Lupita y Luis además son emprendedores en todo. Tenemos jueces, mujeres mexicanas que son jueces aquí en las cortes.
En fin, son muchos los ejemplos. Jesús Salas, por ejemplo, ya yéndonos un poco más para atrás en términos históricos, fue de esos primeros mexicanos. Tuve el privilegio de escucharlo. Apenas llegué a Wisconsin en 2022. Él cuenta cómo sus padres, de origen mexicano, pero asentados en Texas, venían siguiendo los tiempos de cultivo y de cosecha hasta Wisconsin cada año. Iban y venían desde Texas trabajando. Entonces, sí, es una comunidad muy trabajadora, con muchos casos de éxito, con muchas necesidades también, pero bueno, por eso estamos aquí como consulado. Wow. Pues definitivamente este es el vivo ejemplo de que todavía hay mucho que conocer de nuestra comunidad migrante, sobre todo que también hay casos de éxito. El que quiere salir adelante lo puede lograr. Muchas gracias, embajadora Franco, por el tiempo que nos ha dedicado y sobre todo por la información que nos ha compartido, porque ya Wisconsin, uno de los estados bisagra en esta elección, ya tiene una cara mexicana.